Muy buenas noches, jóvenes. Como saben, por disposición de nuestras autoridades no nos podemos congregar, pero queremos compartir la palabra del Señor de esta manera. Es un poquito complicado, tal vez un poquito por la tecnología, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Entonces vamos a continuar en nuestros estudios acerca de la persona de Cristo y quisiera comenzar con un breve repaso de lo que ya hemos visto. La anterior semana mencionamos que tanto los profetas, los sacerdotes y los reyes fueron instalados como tales para realizar su oficio por ungimiento, es decir, por el derramamiento de un aceite que se preparaba con unas especies específicas como mirra, aceite de oliva, canela aromática. Este aceite recibía el nombre del aceite de la Santa Unción. Este derramamiento se conocía como la unción sagrada, que se usaba para indicar la elección, consagración y capacitación de parte de Dios a una persona para una tarea en particular, ¿no? Ahora, como vemos acá, muchos hombres fueron ungidos, algunos para profetas, otros para sacerdotes y otros para reyes. Pero realmente nuestro Señor Jesús fue el ungido o es el ungido de Jehová por excelencia. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 10 del versículo 37 en adelante nos menciona un detalle importante también. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces acá este versículo, este pasaje nos menciona que Jesucristo no fue ungido con este aceite de la Santa Unción, sino con el Espíritu Santo y con poder. Otro aspecto que señalábamos en la anterior semana era de que Cristo, del griego Christos, y Mesías, del hebreo Mesiach, estos dos términos significan lo mismo, ungido. Entonces, cuando se le da estos títulos a Jesús, o que en realidad en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya estaba acá en la tierra, eran como nombres propios de él, ¿verdad? Jesucristo, Jesús el Cristo o el Mesías, en realidad lo que le estamos diciendo es el ungido, ¿verdad? Entonces queríamos explicar estos aspectos para que podamos entender un poco más el tema que estamos llevando. Cristo, o podría ser también acá el Mesías o el ungido, en su triple oficio, como profeta, como sacerdote y como rey. Como hemos visto a través del Antiguo Testamento, de la historia bíblica, hubieron muchos profetas, pero Jesús es el profeta. Hubieron muchos sacerdotes, pero Jesús es el sacerdote. Muchos reyes, pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Alguien dijo en relación a este tema que todos los hombres, todas las personas necesitamos un profeta para ser liberados de la ignorancia del pecado. También necesitamos un sacerdote para ser liberados de la culpa del pecado, y necesitamos un rey para ser liberados del dominio del pecado, ¿no? Bueno, pero en esta noche quería que podamos ver un poquito más a detalle a Cristo en su oficio de profeta, ¿no? Ahora, recordemos que el profeta tenía una tarea doble que cumplir. En primer lugar, recibir el mensaje de Dios, y en segundo lugar, reproducir ese mensaje al hombre tal cual lo recibió de Dios. Si no podía alterar de ninguna manera, ¿no? Ahora quiero que con este pensamiento, con este concepto en mente, como un primer punto veremos la tarea cumplida de Cristo como profeta. Y el Señor Jesús vino acá a la tierra e hizo lo que todo profeta fiel y obediente debería hacer. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, por ejemplo Juan 8:26, leamos, dice: pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído, lo que he escuchado, lo que he prestado atención, esto voy transmitiendo al mundo. Otro versículo que podemos ver es Juan 12:49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, no son mis criterios ni mis opiniones. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces eran las palabras de Dios el Padre. Juan 17:8 también menciona: porque las palabras que me diste les he dado
y bueno, ellos las recibieron. Entonces todos estos versículos que estamos viendo nos mencionan, ¿no?, que él como profeta recibió esas palabras de Dios, recibió el mensaje de Dios, ¿no? Hay un pasaje que sí creo que es muy relevante acá en Lucas 4:18. Ahora este pasaje que en realidad el Señor está citando Isaías 61, 1 y 2, le da énfasis a nuestro primer punto. A ver, leamos el pasaje, por favor, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, como les decía, le da énfasis a nuestro primer punto, porque no solo señala que esta profecía se refería a él, se estaba cumpliendo en Cristo, aunque no lo tengo aquí los siguientes versículos, el 20 y el 21, pero después de haber leído este pasaje, el Señor dice: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, ¿no?, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces esa profecía de Isaías 61 se estaba cumpliendo en Cristo. El Espíritu del Señor estaba sobre Cristo, Él era su ungido, entonces Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Pero también, ¿no?, el énfasis de este punto está en que señala que estaba cumpliendo su labor como profeta. Entonces las Escrituras no solo demuestran que Cristo cumplió su tarea de profeta, también podemos ver la autenticación de Cristo como profeta, ¿no? Había una advertencia severa en la ley en contra de los falsos profetas. Si nosotros vemos, por ejemplo, Deuteronomio 13:1, dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces existía la posibilidad de la existencia de profetas falsos cuyas señales y prodigios anunciados se cumpliesen. Lo fundamental para determinar si un profeta era genuino era el mensaje. El mensaje nuevo no podía ir en contra de mensajes de Dios previamente anunciados, no podía ir en contra de la justicia y santidad de Dios, ¿no? Entonces el ministerio de Cristo, el ministerio profético de nuestro Señor, fue autenticado en las Escrituras de dos maneras. En primer lugar, el cumplimiento de alguna de sus profecías. Podemos citar como ejemplo Mateo 26:21. Dice acá: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, ¿no? Entonces el ejemplo es las predicciones de Cristo que fueron detalladas en relación a su muerte. Acá está hablando que alguien le iba a traicionar. Un segundo ejemplo que podemos mencionar está en Mateo 16:21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Otra predicción que él había hecho era que su muerte sería instigada por los líderes religiosos, los líderes judíos, para que él sería muerto desde luego y que resucitaría el tercer día. El que pudiera dar estos detalles acerca de su muerte y que estos detalles se cumplieran, lo autentica como profeta verdadero. Bueno, entonces no solamente el cumplimiento de alguna de sus profecías, sino también sus milagros directamente vinculados al testimonio de que él era un profeta genuino. Lucas 7:16. En este pasaje dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Cuando el Señor se acercó y la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es acá donde dice Lucas 7:16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. El gran milagro que hizo de resucitar a un muerto, ¿no?, estaba directamente vinculado al testimonio de estas personas que decían que él era un profeta genuino. Otro ejemplo lo vemos en Juan 9:17. No, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vemos acá Juan 9. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Gran evidencia de la autenticidad de su profecía fueron no solamente el cumplimiento de algunas de sus profecías, sino también sus milagros directamente vinculados al testimonio de que él era un profeta genuino. Tercer punto de Cristo como profeta es la designación de Cristo como profeta. Moisés predijo que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Moisés estaba recibiendo ciertas instrucciones del Señor. Los sacerdotes levitas no iban a tener parte ni heredad en Israel, pero deberían ministrar en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos levitas. Él les daba algunas recomendaciones: que cuando entren en la tierra prometida no aprenderán a hacer abominaciones que hacían en aquellas naciones, hacer pasar a sus hijos por fuego, ni que practiquen adivinación ni hechicería. Y es en ese momento donde Dios les está desafiando por medio de Moisés que ellos sean perfectos delante de Dios. Le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aparte de los otros cumplimientos que esto pudiera haber tenido en la sucesión de los profetas del Antiguo Testamento, su cumplimiento final fue en Jesucristo, a quien se le identifica como ese profeta. Y vemos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 22. Aquí está predicando Pedro y dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces era Moisés quien había dicho a los padres que Dios levantaría un profeta de entre sus hermanos. Y como lo escucharon a él, a Moisés, porque realmente le tenían respeto, muchos judíos incluso decían ser discípulos de Moisés, ¿no? Y dice el libro de Hebreos: la verdad, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces el profeta que Dios iba a levantar sería mayor a Moisés. Eso es lo que enseña el libro de Hebreos. Entonces, si lo han oído a Moisés, deberían oír también a este nuevo profeta, porque las consecuencias son grandes. Dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Continúa diciendo el versículo 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces los portavoces anteriores de Dios fueron los profetas, pero para la proclamación definitiva del mensaje revelador envió a su Hijo unigénito. Y esto creo que lo explica mucho mejor el libro de Hebreos. El capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios no ha quedado aislado de los hombres, se ha comunicado con ellos a través del tiempo de diferentes maneras, por visiones, sueños, éxtasis, y lo ha hecho de manera progresiva, un mensaje limitado a cada profeta, siendo los instrumentos estos los profetas. Pero continúa diciendo el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo. En este tiempo de la Iglesia, en esta dispensación de la gracia, Dios habla de manera definitiva y plenamente por el mensajero, que es también el mensaje en sí mismo, el verbo, la palabra hecho carne, dice Juan en su Evangelio. Pero termino citando Juan 17:4. El Señor dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Recordemos que esta es la oración sumo sacerdotal, intercediendo por sus discípulos y por los que habían de venir. Entonces él todavía no ha ido a la cruz. Entonces tal vez la pregunta que sale acá es la siguiente: ¿qué obra había acabado? Quiero mencionar que la palabra en el original para acabado no es el tetelestai que tanto conocemos, que Jesús menciona, ¿no? en Juan 19:30, consumado es, antes de entregar su espíritu, ¿no? Esta palabra es la que se encontraba en los recibos de los impuestos hallados en los papiros, lo cual significa pagado por completo, ¿no? Y esto habla de redención, o de nuestra redención. Si Jesús, al morir en la cruz derramando su sangre, pagó la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Pero no es esta la palabra que Jesús utiliza acá. La palabra que se usa acá es teleio, ¿no? Que habla de haber terminado por completo un trabajo o un deber. Y esto habla de revelación. Jesús, como profeta, expresa plena y absolutamente a Dios. La revelación es tan completa que Jesús hace visible al Dios invisible. Los portavoces anteriores, como les decía, solamente dieron un mensaje limitado, incompleto. Jesús es la culminación de ese mensaje. Bueno, quisiera terminar tal vez pensando en algunas aplicaciones personales para nuestra vida. Y una de las citas que había mencionado era Juan 8:26. Cuando Jesús dice: lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En otras palabras, dice: lo que percibí prestando atención, eso transmití al mundo. No fueron mis palabras, opiniones o criterios personales. Lo que el Padre me dijo que debería decir, eso dije. Algunos lo cuestionaron, a muchos no les gustó, muchos se enojaron y se apartaron de él. Pero él fue fiel en la entrega del mensaje de Dios. Acá creo que surge una pregunta para usted y para mí. ¿Cuánta atención presto al mensaje de Dios? En una prédica, cuando yo abro la Biblia, tal vez soy de las personas que cuando estoy escuchando una enseñanza comento en cada oportunidad con el de al lado. Durante las predicaciones estoy distraído en el celular, en mis pensamientos, no me concentro cuando leo la Biblia. Siempre que se habla la palabra de Dios, Dios quiere hablarnos de una manera personal. Estemos solos en la iglesia, por medio de la radio, del internet, donde sea. Pero lamentablemente no siempre queremos oír. Y como no prestamos atención cuando se presenta la oportunidad de entregar el mensaje, no sabemos qué decir, nos sentimos inseguros, nos faltan palabras. Cristo, como profeta, no solo recibió el mensaje, lo entregó con fidelidad. Y creo que es una buena noche para poder analizar si nosotros tenemos el mensaje o hemos recibido el mensaje de una manera adecuada y lo podemos presentar con fidelidad como Cristo lo hizo. Creo que no podemos ignorar advertencias como: si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O la última advertencia registrada en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando abras tu Biblia en tu casa, en la iglesia, es necesario que elimines toda distracción de tu vida, porque Dios quiere hablarte y usarte para que lleves la palabra de Dios con fidelidad a tu familia, tus vecinos, compañeros de universidad y trabajo. Y no te olvides que recibiste el poder para hacerlo cuando vino sobre ti el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, querido joven.
Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a recibir el mensaje de la palabra de Dios y a reproducirlo de una manera fiel.